Oaxaca, 1837. En lo alto de un cerro, un convento fue sellado con cal y piedra. Nadie volvió a ver a las novicias que entraron esa noche. Solo golpes apagados en los muros y un silencio eterno. Lo que se encontró casi un siglo después revela un secreto que la Iglesia intentó borrar. Antes de abrir los archivos prohibidos de este caso, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Esta historia no debe quedar enterrada. El año de 1837 llegó, cargado de miedo en Oaxaca. Una epidemia de cólera recorría los pueblos dejando calles silenciosas y familias enteras vacías. La ciudad, de casas bajas y techos de teja, olía a cal viva y humo de velas negras encendidas en cada esquina. El gobierno republicano apenas podía controlar la crisis, y el pueblo buscaba refugio en la iglesia, que seguía siendo la autoridad moral y espiritual más temida. En lo alto de la loma de Xochimilco se erguía el convento de Santa Inmaculada Custodia, un edificio de cantera gris con muros tan gruesos que parecían hechos para resistir siglos de encierro. Desde su fundación se decía que allí entraban muchachas jóvenes de familias respetables, enviadas por sus padres para purgar culpas o como ofrenda de fe. Muchas nunca salían. El personaje que guiará esta historia es Sor Elena de la Cruz, de apenas 19 años. Era hija de un hacendado mezcalero, enviada al convento tras un supuesto escándalo amoroso. En cartas escondidas a su hermano Tomás relataba las primeras impresiones. Las paredes lloran en las noches. Se escuchan pasos detrás de la capilla, pero las lámparas ya se han apagado. Dicen que son las hermanas antiguas que aún oran en el sótano. Lo inquietante era que varias jóvenes ingresaban como novicias, pero sus nombres desaparecían pronto de las listas. Nadie volvía a mencionarlas. La abadesa respondía con una frase helada: han alcanzado la verdadera pureza. Las leyendas populares advertían que bajo el convento existía un laberinto de túneles coloniales conectados con criptas. Campesinos aseguraban haber escuchado cantos ahogados que salían desde la tierra en noches de tormenta. Mientras Oaxaca intentaba sobrevivir al cólera, dentro de Santa Inmaculada se preparaba un rito de purificación que cambiaría para siempre la historia del lugar. Las primeras semanas de Sor Elena en el convento parecían soportables. Rezos al amanecer, bordado en silencio, procesiones por los pasillos húmedos. Pero pronto comenzaron los signos que la hicieron escribir con desesperación a su hermano. Cada noche, cuando el convento quedaba sumido en penumbras, se escuchaban golpes sordos bajo el suelo de piedra. No eran los crujidos habituales de una construcción vieja. Eran 3 toques seguidos, siempre en la misma secuencia, como si alguien golpeara desde abajo buscando salir. Las monjas mayores fingían no escucharlos. Algunas incluso apretaban los labios y aceleraban sus rezos. La única que se atrevió a hablarle a Elena fue Sor Clara, una mujer enferma y frágil que llevaba más de 10 años dentro. «No contestes a los muros», susurró una noche mientras encendía una vela. «Lo que responde desde el sótano no son hermanas vivas». Elena intentó ignorar esas palabras, pero los sucesos se multiplicaban. Varias novicias desaparecieron en cuestión de días. Al preguntar por ellas, la abadesa respondía lo mismo. Se retiraron en silencio para servir en otros lugares. Sin embargo, en las listas de inventario aún aparecían sus pertenencias. Ropas, rosarios y hasta diarios permanecían intactos en las celdas vacías. En la huerta del convento, un comerciante de mezcal que entregaba barriles notó algo extraño. Cada semana debía llevar de más. Nunca menos de 6 grandes toneles que se dirigían al sótano, pero nadie sabía quién los descargaba. Contaba en voz baja en las tabernas de Oaxaca. El sótano bebe más que todo el convento junto, y nunca se vacía. Elena, cada vez más inquieta, comenzó a anotar en su diario los sucesos nocturnos. Una entrada fechada en julio de 1837 revela: esta madrugada escuché voces en canto, pero no eran salmos. Era un murmullo grave, como si fueran rezos al revés. Me acerqué a la escalera que baja al sótano, pero estaba sellada con cadenas. Desde ahí provenía el eco. Cuando regresé a mi celda, encontré un rosario en el suelo, aún tibio como si alguien lo hubiera sostenido momentos antes. La tensión creció cuando Sor Clara desapareció. Fue vista por última vez en el comedor, pálida y temblorosa. Esa misma noche los golpes bajo el suelo se intensificaron y una lámpara de aceite se apagó de golpe frente a todas las monjas reunidas. La abadesa solo dijo: «El silencio es obediencia». Elena empezó a temer que lo que ocurría en el convento no era un secreto aislado, sino parte de un ritual oscuro que se repetía desde hacía años. El invierno de 1837 cayó sobre Oaxaca con noches frías y lluvias persistentes. El convento de Santa Inmaculada parecía más silencioso que nunca.
Pero en ese silencio se escondían las pruebas que Sor Elena comenzaba a reunir. Entre sus escasas pertenencias guardaba cuidadosamente las cartas que lograba escribir a su hermano Tomás. Usaba hojas arrancadas de antiguos misales y tinta hecha con hollín. En una de esas cartas, descubierta muchos años después en un archivo parroquial, escribió: «Hermano, temo que pronto no vuelvas a saber de mí. Bajo las losas de la capilla se escuchan lamentos, no de una, sino de varias voces al unísono, como si rezaran con la boca llena de tierra. Ayer encontré en mi celda un rosario roto y una nota escrita con sangre. Nadie sale del sótano». Esas palabras serían el primer testimonio directo del horror oculto. Una noche, durante una tormenta, Elena se armó de valor y siguió el eco de los golpes que venía escuchando desde semanas atrás. La escalera que conducía al sótano estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero en los bordes de la puerta de madera aún se filtraba aire húmedo con un olor insoportable. Mezcla de cera derretida, incienso rancio y carne en descomposición. Con ayuda de una aguja de bordado, logró desprender un pequeño fragmento de cal que sellaba el marco. Lo que encontró detrás fue perturbador. Una tela negra, aún húmeda, emparedada junto con la piedra. Un trozo de hábito de monja. El hallazgo la dejó sin aliento. Lo escondió bajo su colchón, pero al día siguiente fue llamada a presencia de la abadesa. La mujer, de rostro enjuto y mirada severa, le mostró la tela en sus manos. «La curiosidad es el camino de la perdición», sentenció. Elena cayó de rodillas, pero guardó silencio. Esa misma semana, un carpintero que realizaba reparaciones en el claustro descubrió algo más inquietante. Bajo una pared recién levantada había huesos pequeños, como de manos. Al intentar informar a las monjas, recibió una orden inmediata de abandonar el lugar y guardar silencio. Mientras tanto, Tomás, hermano de Elena, intentaba obtener noticias. Viajó a Oaxaca y pidió audiencia con el obispo local. Los registros que revisó mostraban anomalías, nombres de novicias tachados de los libros, sin acta de salida ni de función. El obispo cerró el libro con violencia y le advirtió que jamás volviera a preguntar. Esa noche Tomás escribió en su propio diario: «Algo ocurre en Santa Inmaculada. No son simples rezos. Sospecho que ocultan una purga o sacrificio. Si Elena no sale pronto, ella será la siguiente en desaparecer». Las pruebas comenzaban a formar un patrón. Hábitos, emparedados, huesos en muros, nombres borrados de registros. Todo apuntaba a que el sótano no era un simple almacén, sino una tumba sellada. El otoño de 1837 fue el más siniestro que se recordaba en Oaxaca. La ciudad seguía cubierta por el miedo al cólera, pero en el convento de Santa Inmaculada el verdadero horror era otro. Cada semana desaparecía una novicia. Al principio una, luego dos en una sola noche. Nadie preguntaba en voz alta, pero los pasillos húmedos guardaban el eco de las ausentes. Elena contaba las camas vacías en el dormitorio común. Al despertar encontraba almohadas perfectamente estiradas, como si las dueñas nunca hubieran existido. Pero ella había rezado con ellas el día anterior. La abadesa solo repetía: «La pureza exige sacrificio». En la huerta, algunos trabajadores externos comenzaron a notar la irregularidad. Los barriles de comida descendían al sótano, pero nadie volvía a subirlos. Los inventarios del convento mostraban cantidades absurdas de pan y agua, como si alimentaran a decenas más de las que habitaban arriba. Fue en ese contexto que Tomás, decidido a salvar a su hermana, buscó ayuda en los archivos eclesiásticos. Encontró en un acta antigua una lista de 31 novicias admitidas en Santa Inmaculada en los últimos 3 años. Solo 14 aparecían registradas como trasladadas a otros conventos. El resto estaba tachado con tinta negra, sin explicación. Cuando mostró el hallazgo al escribano del obispado, éste lo miró con terror. Cerró el libro de golpe y murmuró: «Si sigues leyendo, firmarás tu propia sentencia». Lo más escalofriante ocurrió semanas después. Tomás recibió de manera anónima una carpeta con cartas confiscadas, todas de diferentes novicias con la misma súplica: «Sácanos del sótano, no somos muertas aún». Con ese material en manos, buscó una reunión directa con el obispo de Oaxaca. El prelado de túnica carmesí y voz grave lo escuchó en silencio. Luego, con una calma perturbadora, respondió: «Lo que sucede en Santa Inmaculada no es asunto de los hombres, sino de Dios. Hay cosas que deben permanecer selladas». Aquel encuentro confirmó la sospecha. La desaparición de las monjas no era un secreto aislado del convento. Era una práctica conocida y protegida por las autoridades eclesiásticas. Esa misma noche, un grupo de soldados locales patrulló las calles cercanas al convento. Vecinos afirmaron haber escuchado rezos graves que salían desde el subsuelo, seguidos de gritos ahogados. Al día siguiente, 3 casas colindantes fueron
compradas por la iglesia y demolidas, como si quisieran ampliar el terreno para ocultar lo que había debajo. Elena, cada vez más aterrada, escribió su última carta. Si ya no sabes de mí, no preguntes a nadie. Busca debajo de las piedras. Allí nos han dejado con rosarios en las manos y los labios sellados. Lo que empezó como rumores se había convertido en una conspiración que envolvía a todo el poder religioso de Oaxaca, y el sótano de Santa Inmaculada ya no era solo un sitio prohibido, era una fosa colectiva protegida por la sotana del obispo. La noche del 2 de noviembre de 1837, Día de los Difuntos, fue la última en que se escucharon voces en el convento de Santa Inmaculada. Esa fecha quedó marcada como el clímax de la oscuridad. Las campanas no repicaron al anochecer. El convento entero estaba envuelto en un silencio extraño, apenas roto por el viento que arrastraba hojas secas sobre el claustro. En el refectorio, la abadesa reunió a las novicias restantes, vestidas con hábitos negros, con velas encendidas en las manos, fueron conducidas en procesión hacia la escalera del sótano. Elena comprendió entonces lo que había temido desde semanas atrás. El rito de purificación no era simbólico, era un descenso real, una condena irreversible. Con el rostro cubierto por un velo, apenas podía ver los muros húmedos mientras bajaban. El aire se volvía denso, impregnado de moho y cera vieja. Al llegar al sótano, el espectáculo fue indescriptible. En una sala abovedada, iluminada por antorchas, había filas de cuerpos ya inmóviles, algunas novicias aún con los ojos abiertos en expresión de terror. En los muros, hábitos emparedados servían de recordatorio de las anteriores ceremonias. El suelo estaba cubierto de rosarios rotos y pequeñas manchas oscuras que ya no eran cera. La abadesa levantó los brazos y entonó un cántico grave, acompañado por las voces de las monjas mayores. No era latín eclesiástico, eran sílabas repetidas al revés, un rezo invertido, una a una. Las novicias fueron obligadas a recitarlo. Quien se resistía era golpeada hasta caer de rodillas. Elena intentó escapar, pero dos monjas la sujetaron. Su última visión antes de caer inconsciente fue la puerta de piedra que se cerraba lentamente sobre ellas, mientras los martillos comenzaban a sellar el muro con cal. El eco de los golpes resonaba como un funeral. En la parte superior del convento, el obispo supervisaba en silencio. Firmó un documento breve. El sótano de Santa Inmaculada queda cerrado ad perpetuum. Ordenó que nadie volviera a mencionar a las desaparecidas y que todo quedara registrado como fallecidas por enfermedad. Durante días, los vecinos aseguraron escuchar golpes desesperados que salían desde la tierra. 3 toques seguidos, repetidos hasta el amanecer. Luego, de pronto, todo quedó en silencio. El convento siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. Las celdas fueron ocupadas por nuevas jóvenes y los muros del sótano permanecieron intactos, ocultando, bajo piedra y cal, a las víctimas de la purificación. Años después, quienes trabajaban en el lugar aún decían sentir corrientes de aire helado y escuchar rezos ahogados cuando se acercaban a la capilla. El sótano nunca volvió a abrirse, al menos no hasta muchas décadas después. Décadas después, a comienzos del siglo XX, las autoridades civiles de Oaxaca ordenaron reparaciones en el antiguo convento de Santa Inmaculada Custodia, que para entonces estaba semideshabitado y casi en ruinas. Los obreros, al derribar parte de un muro húmedo en la capilla baja, encontraron lo impensable. Un corredor sellado con cal y piedra, con marcas profundas de uñas en las rocas, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Al retirar los escombros, el aire liberó un olor insoportable, mezcla de humedad y muerte antigua. En el interior yacían 17 esqueletos, algunos aún en posición de oración, con los rosarios pegados a los huesos. Varias calaveras mostraban dentaduras gastadas por haber mordido desesperadamente la madera. El hallazgo estremeció a Oaxaca. Los periódicos locales publicaron la noticia, pero poco después los ejemplares fueron confiscados. Los documentos oficiales desaparecieron y se difundió la versión oficial de que se trataba de una antigua cripta funeraria olvidada. Sin embargo, los registros parroquiales hablaban de otra cosa. Un sacerdote retirado entregó en secreto un conjunto de documentos a un investigador civil. Entre ellos estaba la última, carta de Sor Elena de la Cruz, nunca antes vista por su familia. Decía: si alguien lee esto, sabrá que fuimos enterradas en vida por la pureza que no pedimos. No nos olviden, aunque la Iglesia lo ordene. Ese mismo investigador halló el decreto firmado por el obispo en 1837, donde se establecía la clausura perpetua del sótano. Era la prueba definitiva de que no había sido un accidente ni un descuido. Fue una decisión consciente y planificada. Con el paso de los años, los rumores crecieron.
Algunos aseguraban que las desapariciones no se limitaron a Oaxaca. Otros conventos en Puebla y Veracruz mostraban patrones similares de novicias tachadas de los registros. Era como si existiera una red secreta de purificación protegida por altos cargos eclesiásticos. En la actualidad, el convento de Santa Inmaculada permanece cerrado al público. Sus muros están cubiertos de moho y las ventanas tapiadas. Los pocos que se han atrevido a entrar relatan lo mismo. Rezos apagados en la capilla, vacía, pasos detrás de las paredes y golpes en secuencia de 3. Los archivos oficiales aún niegan lo sucedido, pero en los sótanos de Oaxaca, sellados con piedra, quedó enterrada no solo la vida de decenas de jóvenes, sino también un secreto que jamás se reconoció públicamente. La pregunta sigue abierta. ¿Fue todo esto un acto de fe llevado al extremo o un crimen colectivo encubierto bajo la sotana del poder religioso? ¿Qué opinas tú? ¿Las monjas de Santa Inmaculada fueron mártires voluntarias o víctimas inocentes de un rito de control? Escribe tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perder más historias prohibidas de México. Y sobre todo comparte este video. Alguien más necesita escuchar lo que ocurrió en los muros del convento maldito de Oaxaca.